Telecanal 28, televisión a tu medida. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los televidentes en esta maravillosa tarde del martes que Dios nos regala. Hoy es un día especial, pastor, así que le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados por Facebook, todos aquellos que están conectados a través de Telecanal 28, en Telecable Éxito Visión o en MyCable, canal 63 en los Estados Unidos de Norteamérica. Este es un día especial, así que sé bienvenido a tu programa Visión de Águila. Nos acompaña, como de costumbre, los martes, nuestro hermano, el pastor Pablo Novo. Bienvenido, pastor. Bendiciones, Amén. Felipe. Dios le bendiga, Pastor, amado. qué bueno escucharte. Bendiciones a todos los televidentes que están conectados en este momento esperando este programa. Yo sé que Dios les va a bendecir, les va a hablar y vamos a tener un buen momento, un buen tiempo de edificación. Así que bendiciones. Amén, así es, amado hermano, como usted acaba de decir, hoy vamos a estar hablando nosotros de lo que es la voluntad. Ahora, vamos a esforzarnos por exponer lo que es la voluntad tanto de Dios versus la voluntad del hombre. Recuerdo que estos son temas muy complejos, son temas que van muy a lo profundo, así que vamos a tratar de exponerlo de una manera, ¿verdad? Que los que nos vean pues puedan entender y comprender lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Qué le parece si nos ponemos en la mano del Eterno, amado hermano? Amén. Sí. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este momento. Padre, declaramos, establecemos este tiempo, tu propósito, tu bendición para cada televidente se manifiesta y que tu gracia salvadora, tu gracia purificadora, sanadora, tu gracia restauradora se manifestará sobre cada uno. Gracias, Señor, que sea de edificación, que tu palabra corra como un río y que sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, sí. Lo vamos a hacer de una manera jovial en esta tarde. No nos vamos a encasillar en eso de estar tan rígidos, ¿verdad? La rigidez que caracteriza muchas veces a los programas de televisión y más a los programas cristianos. Precisamente por la religiosidad, que no, que tenemos que estar muy formales. Muy Amén. formal. Así que vamos a ver inmediatamente lo que es lo que significa la palabra voluntad. Voy a iniciar con lo que es la etimología para entonces pasar al pastor Pablo, que nos va a hablar de aquellas cosas que componen la voluntad tanto del ser humano como de Dios. Entonces dice la palabra etimología, de voluntad, dice que significa facultad de decidir y ordenar la propia conducta, un acto con que la potencia volitiva, la palabra volitiva tiene que ver con el deseo del ser humano. Dice, admite o rehúye una cosa, queriéndola o aborreciéndola y repugnándola. Y esto dice aquí que es libre albedrío o libre determinación. Ya en un contexto más resumido diríamos que de ahí que la voluntad sea la capacidad de tomar decisiones conforme a lo que queremos o deseamos, arraigados esos sentimientos en el libre albedrío que nos ha sido dado por Dios, hermano. Amén. Esta es una cualidad que solamente la tienen aquellas personas o aquellos individuos o seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Por ende, entendemos que Dios es un Dios que es una persona, no es un objeto, no es una cosa, no es algo. Dios es alguien, o sea, Dios es una persona y como persona tiene atributos inherentes a Él y tiene una naturaleza. Entonces, en el caso del hombre, tenemos que diferenciar la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice la Biblia que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y la voluntad de Dios, a diferencia del hombre, no tiene al límite, sino que Dios es el propiciador de una voluntad absoluta, pero con el respetando lo que es el libre albedrío del ser humano. Ahora, como el ser humano, al igual que Dios, es una persona, antes de manifestarse lo que es la voluntad humana, tenemos que hablar primero de necesidad. No así en el caso de Dios. Dios es un ser supremo, no necesita ninguna acción o realizar nada por necesidad, sino que lo hace por propósito, con plan. En el caso del hombre, el hombre actúa basado en necesidad y la necesidad lo lleva a tener ideas
y esas ideas a elaborar pensamientos, y esos pensamientos a establecer propósito, y esos propósitos a contener una fuerza de voluntad que lo lleve a ejecutar o a planificar y a aplicar esa voluntad. Lo que te quiero decir es que, a diferencia de Dios, el hombre tiene cierta limitante con relación a su voluntad. Y aunque la voluntad lo lleve a planificar cosas, a decidirse por cosas, no siempre la voluntad del hombre se corresponde con el propósito de Dios. Y desde el principio que Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito, con un plan específico. Y creo que el pastor Felipe va a introducir el principio, dónde sale, dónde se origina, cuál es el génesis de la voluntad del hombre, que al final del camino viene a acercar y a contradecir muchas veces el propósito y la voluntad de Dios. Amén, así mismo es, amado hermano. Quiero dirigirme directamente a lo que es el Génesis capítulo 3, versos desde el 4 hasta el 6, precisamente donde se habla allí de las ordenanzas, de una orden directa que Dios le da a Adán. Dice Génesis 3, entonces, esta es ya la parte donde el hombre cae. Dice aquí, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí quiero resaltar brevemente lo que es el aspecto del ser humano, de querer alcanzar la grandeza, de querer alcanzar el reconocimiento, de querer ser como Dios. Y hay un asunto que me llama mucho la atención, y eso está en Eclesiastés precisamente, pastor, que es donde dice el escritor, el rey Salomón dice que Dios puso la eternidad en nuestros corazones. Entonces, al eso estar en nuestros corazones, solamente la eternidad refiriéndose a la parte divina de Dios, sino también el deseo de perdurar para siempre. Y esto viene precisamente con alcanzar grandeza, con dejar un legado, el ser reconocido, el ser exaltado. Y todas estas son precisamente necesidades que el hombre, como decía el pastor Pablo, están dentro de nosotros. Las necesidades de reconocimiento, la necesidad de llamar la atención, de alcanzar muchas veces la fama. Y eso está en el ser humano, en unos en gran medida y otros en una medida más gradual, más, vamos a decirlo, más bajita, podríamos decir, o en una menor cantidad. Pero ciertamente que esto se refleja en el vivir del ser humano, en el deseo siempre de llamar la atención, de resonar, de causar impacto en los demás. Y podemos verlo en todos los ambientes, en los ambientes cristianos y seculares, porque en el ambiente cristiano muchas veces también vemos, por ejemplo, estos hombres de Dios que en algún momento se desvían del camino, precisamente porque en su deseo de alcanzar reconocimiento, de mostrar el poder de Dios, pero de una forma distorsionada, o la grandeza de Dios a través del hombre, pero de una forma errada, entonces estos terminan desviándose. Lo mismo que ocurre también a estos hombres que están en el mundo y que alcanzan fama y que luego no saben manejarle, por eso caen en depresión, caen en drogas y caen en todo tipo de narcóticos para apaciguar esa ansiedad que causa la fama, o que causa el ser reconocido por todos. Entonces, cuando hablamos aquí de la voluntad, y quiero hacer énfasis en esto, hermano pastor, porque quiero ver el verso 5, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Y yo creo que fue todo lo contrario, porque ciertamente se abrieron los ojos, pero ¿los ojos de qué? Los ojos de la carne, por cuanto estaban cegados esos ojos, estaban nubilados. Dios no permitía que ellos interpretaran los deseos carnales y que expresasen estos deseos carnales en aquel lugar santo donde Él los puso a habitar, debajo de su protección y su cuidado. Porque Dios siempre ha amado lo que tuvo, es el deseo de cuidarnos, de guardarnos, aún de nosotros mismos, porque Él conocía y conoce todo lo que depositó en nosotros, pero que no era el momento preciso para que esto se manifestase y viniese a manifestación en el mundo físico. Lo que entienden más o menos este término del mundo físico, mundo espiritual, que son dos cosas totalmente diferentes, pero una incide en la otra, porque lo espiritual gobierna todo lo que es físico. Entonces eso estaba en el mundo espiritual, estaba reservado por un momento, entendemos nosotros, ¿verdad?, por revelación bíblica, y iba a ser manifestado en un momento cuando ya nuestros ojos y nuestro propio ser, en el libre albedrío que Dios nos dio, pues pudiéramos nosotros caminar conforme a la voluntad de Él, sin tener que estar sujetos básicamente a una ceguera carnal,
que es lo que aquí vemos, estaban ciegos carnalmente, y cuando sus ojos son abiertos al comer y al desobedecer, porque aquí habla de que se comió algo y todavía no se ha llegado a la conclusión, sí, ¿qué fue lo que se comió? Sí, porque muchos ponen a otro hermano de que una manzana, de que la manzana de Eva, o sea, no hay una determinación todavía sobre esto, pero sí, lo que nos ejemplificamos aquí es la desobediencia del hombre en busca de la grandeza y de ser igual a Dios, que fue el pecado, que precisamente cuando vemos las escrituras extrabíblicas, notamos que Satanás fue tentado con lo mismo en su interior, en su corazón, querer ser igual a Dios y tomar el lugar de Dios, amado hermano. Sí. Fíjate, se entiende que el tiempo en que estaba viviendo Adán y Eva era un tiempo que se determina o se denomina el tiempo de la inocencia. Amén. No el tiempo de la ignorancia. O sea, inocencia es diferente a ignorancia. O sea, realmente ellos tenían el conocimiento dado por Dios del bien que tenían que hacer, aunque desconocían el mal. No significa que ellos no iban a tener el tiempo, la oportunidad de conocer el mal, sino que la proposición y la oferta que Satanás le dice a la mujer es una media verdad. O sea, está cargada de una mentira, pero utilizando una verdad. Sabe Dios que el día que coma del fruto serán abiertos vuestros ojos. ¿Cuáles ojos serán abiertos de ellos? Los ojos del conocimiento del bien y el mal, no del conocimiento de la verdad. Ahora bien, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que el ignorar el conocimiento de Dios, que es la verdad, lo sometió al hombre a una independencia voluntaria de hacer lo que el enemigo le estaba proponiendo que hiciera. Así es. Comer del árbol. ¿Qué significa esto? Que todo desconocimiento voluntario que trae como consecuencia la desobediencia a Dios, violenta la voluntad de Dios. Y toda violencia o toda contradicción de la voluntad de Dios, lo que acarrea es maldición y lo que acarrea es muerte. Porque toda desobediencia es pecado. Amén. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que estar claros que el conflicto inicial, original, con relación al hombre y la voluntad de Dios, consiste en la subordinación y en la violación de una voluntad que el hombre iba a tener, pero sometida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en ningún momento el interés de Dios es que el hombre le sirva por obligación o le sirva automáticamente como si fuera un robot. No. Por eso le dio al hombre la capacidad de libre albedrío, la voluntad, la capacidad de elegir el bien y el mal. Y lo puso precisamente a elegir el bien y el mal, de tal forma que le dijo, mira, del árbol del bien y el mal no coma. No coma. O sea, ¿por qué? Porque Dios estaba llevando al hombre a un propósito. Amén, así es. Pero el enemigo se interpuso entre ese propósito que Dios estaba llevando al hombre y ocasionó y provocó la desobediencia. Por eso dijo ahorita que una de las cualidades que tiene que manifestarse en la persona para poder manifestar una voluntad que sea buena, agradable y perfecta es tener unos pensamientos alineados a los pensamientos de Dios. Por eso dice la Biblia, cuando la Biblia habla de los pensamientos de Dios para nosotros, y quiero referirme a lo que dice el libro de Isaías 55:7, Isaías 55:7, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Dice el 58, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. Y en el libro de Jeremías 23:20, dice Dios a Jeremías, profeta Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Por qué leo esto? Porque los pensamientos que Dios tenía con Adán y Eva eran pensamientos de bien y no de mal. Así es. ¿Por qué? Porque eran pensamientos basados
en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Mire, usted ha dicho algo ahí, una palabra que realmente me llamó mucho la atención, y es la palabra propósito. Y cuando la mencioné al principio, se me escapó por el texto. Estaba leyendo el texto, me concentré en el texto y se me escapó. Ahora bien, la traigo a colación ahora la palabra propósito, porque ciertamente no hay una voluntad sin un propósito definido. Y Dios tenía un propósito. Y fíjese, amado hermano, porque el texto que voy a leer ahora habla de la distorsión del ser humano y de cómo la voluntad del hombre cambió. Pero quiero referirme primero al propósito. El propósito de Dios es conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta, como bien usted ha leído. O sea que el propósito de Dios para con el hombre también era agradable y perfecto. Vemos en el Génesis completo, en la parte de cuando el hombre es formado y puesto sobre el Edén, dice la palabra de Dios que Dios le dijo y trajo a Adán todos los animales. Y le dijo, ahora pones nombres a cada uno de ellos. Y a Adán en eterna sumisión a ese Dios que le había creado, en agradecimiento a ese Dios que le había creado, pues en obediencia, dice, y empezó a ponerle los nombres, y los nombres, dice la Biblia, que como Él les llamó, así se llaman hasta el día de hoy. Entonces cada animal que Dios creó fue llamado conforme al nombre que Adán le puso a ese hombre, a ese animal. Entonces también Dios le dice, labren la tierra. O sea, entendemos que ellos empezaron a cultivar la tierra, porque no nos habla allí. No sabemos, ¿verdad?, el tiempo que transcurrió, el lapso de tiempo entre la creación y la caída del hombre. Podríamos nosotros empezar a analizar eso, pero no es el objeto de estudio del día de hoy. Pero sí vemos allí que Adán estaba sometido a Dios, y en obediencia a Dios, Adán y Eva estaban allí labrando la tierra, cultivando los frutos, hasta que viene la serpiente, entonces introduce la cizaña, introduce la mentira, que como decía el pastor Pablo, pues claramente una media verdad. Nosotros en psicología, los psicólogos lo asumen como una media verdad. No es una verdad, sino una mentira disfrazada, ¿verdad? Porque todo lo que usted habla a medias, usted está simplemente ocultando lo que es verdaderamente cierto, o lo que está allí en lo oculto, que no quiere revelar y que no quiere que el otro conozca. Entonces, cuando vamos por ejemplo, al Génesis capítulo 6, verso 5, me llama allí la atención porque quiero resaltar este texto. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y esto debe ser de reflexión para todos aquellos que nos están viendo. ¿Por qué? Porque todo era perfecto, bendito sea Dios. En el principio todo era perfecto. Cuando estaban en el Edén, que habían sido creados, la creación era perfecta, era bueno en gran manera, dijo el Señor. Y todo esto se distorsionó cuando el pecado se introdujo en el Edén, porque el deseo del hombre se apoderó. Y en ese libre albedrío, porque es como decía el pastor Nova, Dios no nos creó como robots, sino como que nos creó a cada uno como seres a su imagen y su semejanza, con la capacidad de decidir, y de aún conociendo esto que está aquí, pues decidir qué voy a hacer con esto. Y el hombre decidió y tomó la decisión, ¿verdad?, de pecar. Fíjese, y me llama mucho la atención, y siempre he hablado sobre este texto en la congregación, de que cuando Eva come del fruto, todavía no hay una consecuencia, sino que la consecuencia viene cuando aquel que le había sido dado a la orden directa, el guardián, aquel que debía proteger a la mujer como vaso más frágil y como coheredera del reino de los cielos, entonces asume también el pecado, también asume la misma desobediencia, y es ahí entonces cuando se dan cuenta que están desnudos, y Dios viene, les visita y les dice, ¿por qué te escondes? Entonces, porque también, mira hermano, que es algo que me ha llamado mucho la atención, mi pastor me lo enseñó muchas veces, el pecado provoca vergüenza en el ser humano y lo lleva a alejarse y a apartarse de Dios, y es por eso que nosotros debemos mantenernos en esa voluntad de Dios, porque mira aquí, Dios tomó la decisión de destruir la tierra porque el pensamiento del corazón del hombre iba de continuo al mal. Así es. Esa es una verdad que mucha gente desconoce o no quiere entender o comprender. Y por eso juzgan y piensan y blasfeman en contra de Dios con relación a la voluntad de Dios. Y dicen, bueno, pero es la voluntad de Dios que yo sufra, es la voluntad de Dios que un niño muera de tiempo, es la voluntad de Dios que sucedan catástrofes, es la voluntad de Dios que cientos y miles de personas pierdan la vida en un fenómeno, una catástrofe natural, es la voluntad de Dios que suceda esto y aquello. Y tratan de juzgar a Dios y de manifestar unos pensamientos adversos a lo que es realmente el propósito de Dios para todo ser viviente. O sea, si tomamos la palabra de Dios tal y como ella se establece y creemos en el poder que hay en ella, debemos entender
que, como dice la Biblia, la voluntad de Dios es buena. Amén. Nunca la voluntad de Dios será mala. Nunca la voluntad de Dios va a querer hacerte daño. Nunca la voluntad de Dios va a querer provocar en ti situaciones de calamidad, porque es buena, es agradable. Donde se manifieste la voluntad de Dios en una persona, será agradable, no será desagradable. No habrá motivo por qué rechazarla, no habrá motivo por qué ignorarla. Todo lo que es agradable, la gente optan por tratar de participar de ello o recibirlo. Si la voluntad de Dios es agradable, todo el mundo va a querer recibirla. Y es perfecta, en el sentido que a Dios no se le escapa nada en su voluntad. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Así como decía el pastor Felipe, el origen del problema no radica en que tratemos de entender que la voluntad de Dios sea adversa a tu felicidad y a tu gozo o a tu paz. No, hay un origen que nada tiene que ver con Dios. Hay un origen que tiene que ver precisamente con la voluntad del hombre que se divorció de la voluntad de Dios. Amén, así es. Por eso que la Biblia dice, y quiero leerte lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿a quién Dios le produce el querer como el hacer por su buena voluntad? A todo el mundo, no, a aquellos que se recausan, aquellos que se alinean con Él, aquellos que se ponen de acuerdo con Él, aquellos que los reconocen como Dios, aquellos que se someten a su voluntad. Entonces la Biblia dice que hay una garantía de Él, conforme a su perfecta voluntad, poner esa voluntad en nosotros en forma de un querer para luego realizarla, que es muy diferente. O sea, la voluntad del creyente en Dios primero consiste en satisfacer una necesidad de agradar y obedecer a Dios. O sea, cuando el creyente se levanta temprano en la mañana con su corazón conectado a Dios, dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que Dios así demande, está cumpliendo una voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios te va a llevar a tener un día agradable, un día de victoria, un día de gozo, un día de paz, independientemente de la adversidad que venga. ¿Por qué? Porque una de las cosas, Pastor Felipe, que tiene esa voluntad de Dios, que por eso es buena, agradable y perfecta, que aquellas cosas que aparentemente se manifiestan contrarias a nosotros, Dios las torna para bien. Por eso dice la Biblia que conforme a aquellos que han sido llamados con el propósito de Dios, estoy parafraseando, todas las cosas obrarán para bien. Amén. Todas las cosas. O sea que el que está en la voluntad de Dios tiene la garantía de que todas las cosas, aunque sean adversas, le van a obrar para bien. Amén. Sí, y precisamente eso se encuentra en Romanos 8:28, ese texto que usted acaba de parafrasear, muy correctamente de hecho. Y mientras usted estaba hablando, yo estaba pensando en eso. Nosotros estamos muy conectados aquí. Gloria a Dios para siempre. Porque pensaba en eso, que la gente dice, pero ¿cómo Dios permite que un cristiano le dé cáncer? ¿Cómo Dios permite que un cristiano, un pariente esté enfermo y el cristiano tenga que dejar su trabajo y todo y quedarse ahí al lado? Miren, yo conozco casos donde Dios ha moldeado el carácter y el corazón engrosado de alguien que iba a la iglesia y que había aceptado y que había sido lavado por la sangre del Cordero, pero su corazón se había engrosado con el tiempo y había desprecio en un familiar, y Dios pone que esa persona en específico sea la persona que cuide, la persona que se encargue del cuidado de ese convaleciente, precisamente para que su corazón sea nuevamente regenerado, para que él pueda volver a la presencia de Dios y que su presencia delante de la presencia de Dios sea agradable. Entonces hay cosas, mis hermanos, que le suceden al creyente que precisamente están tratando de formar el carácter de Dios, el temperamento de Dios, destruir el carácter humano, destruir la voluntad humana para que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Cuando vemos, por ejemplo, y siempre cito a Job, porque Job pasó tantas calamidades, bendito sea Dios, y si Job no pasa por esas calamidades, todavía estuviera ofreciendo sacrificios sin conocer al Dios a quien ofrecía sacrificios. Y esto debe ser de reflexión a todos aquellos que están viendo. ¿Por qué? Porque cuando Job atraviesa las calamidades conforme a la voluntad de Dios, pero que esa voluntad tenía un propósito,
Y vuelvo al propósito, porque el propósito de esa calamidad que Dios permitió en su voluntad a través de las tentaciones y de las cosas que trajo Satanás negativas a la vida de Job, pues precisamente quería Dios llevar con esto a Job a que le conociese verdaderamente, a que no estuviera más ofreciendo sacrificios sin conocerle, a que no se estuviera guardando porque escuchó, sino porque ahora vio. Y es como el mismo Job, hermano Pablo, declara, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no lo veían físicamente, porque a Dios nadie le verá jamás y vivirá para contarlo, sino que esa presencia de Dios estaba allí, porque a veces uno tiene esos encuentros, es difícil explicarlo, a menos que usted haya tenido un encuentro con Dios. Amén. Pero cuando usted está con Dios, y yo sé lo que es hablar con Dios cara a cara, sin verle físicamente, porque usted sabe que Él está ahí, la presencia es tan veraz, tan real, tan fuerte, que usted sabe que Él está allí, que Él está escuchando, y más cuando usted puede sentir que Él le responde, o muchas veces Dios habla también de forma audible, que usted puede escuchar. Así que cuando vemos esto, sabemos entonces, como dijo el hermano, que el hombre salió de la voluntad de Dios. Y entonces empezaron las consecuencias, que hoy usted se queja de las enfermedades, se queja de los terremotos, de los maremotos, se queja de todo tipo de situación que estamos viviendo en nuestra sociedad en este día, en la sociedad mundial en este día. Pero todo eso es fruto del pecado, todo eso es fruto de que el ser humano se olvidó y se apartó de Dios. Cuando vamos, por ejemplo, hermano, al recorrido de Israel durante el tiempo de la entrega de la tierra prometida por parte de Josué, cuando vemos que cada cierto tiempo venían pueblos y los invadían, era precisamente porque el pueblo se apartaba de Dios. Pero había algo que Dios puso allí, porque Él pone el querer y el hacer, como dice el hermano, y Dios ponía en el corazón de esos hombres el volver su rostro a Dios, en humillación, en ayuno, en sometimiento a la ley de Dios. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios escuchaba desde el cielo, volvía su rostro a ese pueblo, a que Él amaba y al pueblo que Él llamó, y entonces empezaba a sanar esa tierra una vez más. ¿Qué pasa en este tiempo? Que hay poca humillación. ¿Qué pasa en este tiempo? Que hay poca obediencia. ¿Qué pasa en este tiempo? Que hay poco sometimiento. Queremos gloria sin sometimiento, queremos vivir bien sin sometimiento, queremos que Dios nos use y nos apruebe sin sometimiento, sin obediencia, y queriendo hacer nuestra propia voluntad. Mira, hermano, esto en Génesis 11:4, antes de pasar ya a la pausa y ver entonces luego lo que sería todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Dice en Génesis 11:4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Parece que Dios lo había revelado al esparcimiento, al corazón de los hombres. Pero mire el deseo de estos seres humanos. El deseo de ellos es dejar un legado, dejar un nombre, de que el mundo reconozca que ellos estuvieron allí. Ciertamente lo reconocen, están ahí las ruinas, y se habla mucho y se ha investigado mucho sobre esto de Babel. Pero estos hombres no querían hacer que el ser humano reconociera que hay un Dios que creó todas las cosas, no, de que ellos estuvieron ahí y que pudimos alcanzar el cielo, y de que esto cubría la punta de nuestra torre, fue cubierta por nubes, de tan alto que llegamos a Dios, porque ellos entendían que las nubes era el cielo ya. Pero hay varios cielos y varias etapas del cielo que no vamos a tratar en este tema, sí, porque no es lo que va, amén, duraríamos mucho. Pero sí, amado hermano, el deseo de la vanagloria del hombre, que la gloria del hombre es fugaz, dice una parte de la palabra, que es como la flor de la hierba, que cuando el sol sale, le da y se seca, y adiós gloria del hombre, amado hermano. El problema del hombre empezó cuando quiso sobreponerse o sobreponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Amén, así es. Y por eso, bueno, quizás que después de la pausa, porque después de la pausa quiero compartir contigo algo con relación a Cristo y esa voluntad. Amén. O sea, la voluntad de Dios con relación a la voluntad de hombre y lo que Cristo vino a hacer en esa voluntad. Amén. Pues vamos a la pausa, y cuando regresemos entonces vamos a profundizar en este tema. Vamos a la pausa. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya.
hermano, aquí estamos, seguimos estableciendo la palabra de Dios aquí en Visión de Águila. Sí, antes de la pausa estuve comentando sobre traer una relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre con lo que Cristo vino a establecer. Realmente, como dijimos al principio, lo que ha traído las consecuencias del pecado, o sea, la maldad, las enfermedades, las dificultades que humanamente el hombre pueda estar pasando, experimentando en la vida, no es un origen o tiene que ver con la voluntad de Dios, con su voluntad absoluta, sino que tiene que ver con la espalda que el hombre ha dado a Dios y la decisión que tomó el hombre en el huerto de Edén de desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo? Vino a restaurar todas las cosas. Cristo vino a restablecer esa relación que el hombre perdió con Dios. Cristo vino a establecer una comunión del hombre con Dios. Y por eso Cristo vino a enseñarnos. O sea, uno de los papeles principales del ministerio de Cristo fue enseñarnos. Por eso Él dijo una vez a sus discípulos que las cosas que Él hacía, las hacía para que les sirviera a ellos de ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Cristo nos dio con relación a la voluntad del Padre? Quiero compartir contigo Juan capítulo 5, versículo 30, donde dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Cristo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, la del Padre. Y así usted encuentra muchos versículos bíblicos que hablan de la voluntad que Jesucristo estableció en su vida, en su comportamiento, en su diario vivir, en su ministerio. Y siempre Él estaba conectado, pendiente, en oración a su Padre, porque Él recibía del Padre el diseño, recibía del Padre las directrices para Él cumplir con su ministerio, y Él obedecía al Padre, porque Él mismo sabía que la voluntad del Padre era la mejor voluntad, la buena, la agradable y la perfecta. O sea, el pastor Felipe tiene unos versículos también que respaldan lo que estoy diciendo con relación a la voluntad que cada creyente y que Cristo estableció para su iglesia, la pauta a seguir, el ejemplo a seguir. Amén, así es, amado hermano. Y precisamente quiero tomar principio, a mí me encanta el Génesis. Pareciera, bueno, estamos como devolviéndonos, y lo que pasa es que la palabra de Dios se conecta completa. Y voy a establecer la voluntad de Dios desde el Génesis antes de pasar aquí a Juan, donde vamos a tratar y continuar la voluntad de Dios a través de Cristo. Donde dice la palabra de Dios claramente, hermano Pablo, que en Génesis 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y yo pregunto, bueno, si usted dice que la voluntad de Dios no es buena, o que no es agradable, o que no es perfecta, fíjese cómo aquí en este texto Dios ya establecía, Él le decía: mira, te amo tanto que te voy a advertir, como te he dado el permiso para comer de todo, árbol que está plantado en el Edén, como te amo tanto, quiero cuidarte, y para cuidarte te digo, no comas de eso, porque eso va a apartarte de mi presencia. Entonces desde el Edén Dios está estableciendo un orden claro de aquello que era su voluntad para con nosotros, con el propósito de guardarnos de caer, con el propósito de guardarnos de la muerte. Y ya yendo aquí a lo que hablaba el hermano Pablo, en Juan 6:38 dice lo siguiente: dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El pastor Pablo hablaba de Cristo como maestro, y yo siempre digo, si nosotros somos cristianos, debemos andar como Él anduvo, que es lo que la palabra de Dios dice y establece, literalmente. Si dices que eres como Él, o que eres cristiano, debes andar como Él anduvo. De hecho, en Antioquía, fíjense, hermano, que en Antioquía a los hombres que llamaron cristianos, no le llamaron cristianos porque tenían un letrero grande que decían sigo a Cristo o seguidores de Cristo. No, era porque hablaban como Él, vestían como Él, enseñaban como Él y hablaban lo que Él hablaba. Entonces el creyente debe testificar con su vida de que ha sido transformado e impactado por Dios.
Y por eso me adhiero a esta palabra de Juan 6:38, donde dice, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre. Y mire cuán dolorosa, mi hermano, es la voluntad del Padre. En una ocasión recuerdo que fui golpeado por el Espíritu Santo tan profundamente, fue un diciembre, recuerdo. Y le decía al Señor mientras lloraba desgarradoramente un 31 para el día primero allá frente a la congregación. Ellos que están ahí viendo el programa podrán testificar que así es. Y le decía al Señor, Señor, tu amor me duele. ¿Y cuánto me duele tu amor? Porque sentía esa necesidad de amarte, pero me sentía como tan incapaz de hacerlo. Y ese amor me dolía, el amor de la presencia de Dios. O sea, la voluntad de Dios duele en gran manera. Y si no, pregúntenle a Cristo, que en Lucas 22:42 dice, allá en Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo me pregunto, Dios mío, si Cristo en esa parte donde entró el hombre a hablar, porque Cristo tenía la dualidad, ¿verdad? Era divino pero también era hombre, y en esta parte humana Cristo le dice al Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Hay teólogos que dicen que automáticamente el Espíritu se dio cuenta y entró a hablar y dijo, no, espérate, que no se haga, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús dice en Juan 6:38 que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer la voluntad de lo que Dios le envió a hacer. Y esa voluntad tenía un propósito marcado, regenerar al hombre. Dice la palabra de Dios en Efesios claramente que éramos hijos de ira como los demás, pero esto de éramos es precisamente Pablo haciendo referencia a aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Entonces esta sangre regenera al hombre, esta sangre nos hace amigos de Dios, porque en otro tiempo fuimos enemigos de Dios, hijos de ira, hijos de condenación, tal y como dice la palabra claramente ya en Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso en Romanos 3:23, pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la voluntad de Dios es que el ser humano, Pastor Pablo, reciba vida a través de Cristo Jesús y de su sacrificio. Claro, esa es la perfecta voluntad de Dios. En eso se resume el plan de salvación. O sea, por eso Cristo murió en la cruz de Calvario, y como el pastor te dijo ahorita, o sea, a eso vino Cristo. O sea, vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y por eso que para el cristiano no debe existir ningún conflicto entre la voluntad de Dios y su voluntad. O sea, el llamado que tenemos que hacer y que tenemos que asumir es que prevalezca, reine en nosotros la voluntad de Dios, no la nuestra. O sea, porque fue el ejemplo que Cristo vino a dar. Por eso dice Romanos, que quiero compartir contigo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la batalla, la lucha constante del creyente, del Hijo de Dios, del que quiere hacer la voluntad de Dios. O sea, el que se conforma a este siglo, el que se conforma a este mundo, el que va detrás del sistema de este mundo, el que trata de complacer la carne y trata de satisfacer sus deseos carnales con las ofertas del mundo, no va a ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nada tiene que ver con el pecado. Por eso el apóstol dice, renovaos vuestro entendimiento, con el objetivo de que podamos comprender cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, se necesita que constantemente estemos renovando nuestro entendimiento, porque es el llamado. O sea, el mundo, o sea, el ambiente, la atmósfera, todo lo que rodea al ser humano va encaminado a tratar de divorciar al hombre de Dios, de desenfocarlo, de provocar que el hombre contienda con Dios, haya pleito con Dios. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es impartir su paz, impartir una buena relación Dios Padre con sus hijos. Entonces, la voluntad de Dios es lo que nos conviene asumir y es lo que nos conviene cumplir. Pero esa voluntad tiene que estar siempre sometido al conocimiento de que no podemos dormirnos, sino que constantemente tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Qué yo interpreto, Pastor Felipe, con eso? Renovar nuestro entendimiento, de que no podemos quedarnos limitados con cosas del ayer, con conocimiento viejo.
Así es. Porque Dios es la fuente de todo conocimiento. Amén. O sea, y dice la Biblia que si alguno está falta de conocimiento, sabiduría, pida a Dios. Amén. O sea, para nosotros poder entender la voluntad de Dios y estar bajo la voluntad de Dios, constantemente tenemos que conocer su propósito. Y su propósito se conoce a través de el conocimiento que adquirimos de Dios. ¿Y cómo adquirimos ese conocimiento? A medida que nos vamos haciendo uno con Él, a medida que nos vamos uniendo a Él, a medida que nos vamos relacionando con Él. Nuestra mente, nuestro entendimiento se va renovando conforme a la voluntad de Dios. Porque de la única forma que podemos entender a Dios es comprender a Dios. Amén. Y si no entendemos ni comprendemos a Dios, entonces no podemos cumplir con su voluntad, con su propósito. Entonces, ¿qué Dios quiere con nosotros? La renovación de nuestro entendimiento. Que dejemos todo concepto viejo, que dejemos todo dogma, toda religiosidad, y entendamos que Dios es un Dios de nuevos comienzos, de nuevos conocimientos. En Dios está el tesoro de la sabiduría del conocimiento. O sea, en Dios, el cristiano no tiene razón para ser ignorante de Dios. Amén. Y mire No hay que razón. Isaías dice claramente que el Señor hace nueva todas las cosas cada día. O sea, diariamente Dios está haciendo cosas nuevas. Y tu vida puede ser hecha nueva cada día. De hecho, hay días que uno dice, Dios mío, pero y esto es como nuevo en la palabra de Dios. No, es que la hizo nueva para ti, te abrió tu entendimiento. Entonces, amado, en el texto que usted leyó de Romanos 12:2, me impactó una palabra, y es el asunto de renovar la mente. Pero tiene un propósito, y es que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Qué el Espíritu me revela en esto rápidamente? No hay una revelación de la voluntad de Dios que es agradable y perfecta hasta que tu mente no sea renovada. Pero esto se da al mismo tiempo, porque mientras Dios está renovando tu mente, Él va mostrando su voluntad a través de esa renovación. Y viceversa. O sea, mientras tú vas renovando, vas conociendo la voluntad. Y la voluntad se va revelando mediante la renovación. Es algo que no un trabalengua. No podemos desligar, amado hermano, esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tal y como decía el hermano pastor. Miren, la única forma de nosotros conocer a Dios es a través de la oración. Para orar necesitamos que el Espíritu Santo nos diga qué orar. Entonces muchas veces nosotros queremos pasar un minuto y queremos presentarle a Dios las cosas que nosotros queremos, lo que es nuestra voluntad, nuestro deseo inherente como ser humano. Pero no es eso, tenemos que ir y preguntarle, Señor, ¿qué tú quieres que oremos? Y mire, permítame decirle que me ha funcionado. Y este tiempo que tengo en el Evangelio caminando no lo he alcanzado porque yo quiera, sino porque Él me ha traído de la mano, preguntando precisamente. Aleluya. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que hagamos con esto, Señor? ¿Hacia dónde vamos con esto? O sea, Dios quiere que nosotros tengamos esa relación de amigo con Él. Mira lo que dice Felipe Romanos 8:27. Amén. Que respalda lo que tú acabas de decir. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. O sea, que el Espíritu Santo que intercede por nosotros conoce cuál es la voluntad de Dios y nos lleva en nuestra oración a pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál es el problema de muchos creyentes, de muchas personas? Que cuando oran, cuando piden a Dios, no piden conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Dios no los responde. Así es. Y Dios no los responde porque están pidiendo mal. Porque Dios no puede responder oraciones que no estén conforme a su voluntad. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros? Una vez más, quiero repetirte. Si vamos a orar a Dios y vamos a depender de su voluntad, la persona más importante sobre la tierra, que es el Espíritu Santo, está dispuesta a dirigir esa oración al Padre Celestial, que escudriña todos los corazones, para que a través del Espíritu Santo nosotros le pidamos al Padre conforme a la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre siempre será, como dice la Biblia, nuestra santificación. Amén. Nuestra edificación, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro bienestar. Dios no quiere nada malo para sus hijos. De ahí vuelvo a retomar el principio de que dije. O sea, Dios no quiere nada malo, Dios no quiere calamidad, Dios no quiere que tú pases trabajo, que tú pases situaciones difíciles. Dios quiere darte la mejor y la buena vida, porque Él fue quien te la dio. Ahora, ¿qué ha provocado que no sea así? La independencia de Dios. O sea, el querer nosotros como humanos sobreponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ahí que vienen las calamidades, los conflictos, los problemas, las muertes, los accidentes, las violencias, las necesidades.
las enfermedades, todo eso tiene su origen en el pecado y en la iniquidad del pecado. Amén. Así que la voluntad de Dios es buena. Y eso tenemos que establecerlo como principio. Es buena. Así es. O sea, en Dios no hay maldad. O sea, si el enemigo trata de establecer en tu corazón y en tu mente esa mentira, recházala. Dios quiere lo mejor para ti. Ha planificado lo mejor para ti. Su asignación basada en su propósito será siempre lo mejor para ti. Porque es buena. Cuando algo es bueno, no hay espacio para nada malo. Amén. Es bueno y punto. Es bueno y punto. Es agradable. Siempre te va a gustar lo que viene de Dios. Así es. O sea, porque hay mucha gente, el pastor Felipe, que dice, pero ¿cómo yo puedo entender cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo darme cuenta que lo que yo estoy haciendo cumple con la voluntad de Dios? Bueno, entonces, para eso, para tú darte cuenta, realmente tendrías que asumir lo que te estoy diciendo, lo que te estamos diciendo. Entender que la voluntad de Dios primero es buena. Amén, así es. Y que nada malo Dios va a provocar en ti para que luego se diga que es la voluntad de Él. No. Lo segundo es que es agradable. O sea, de la forma que tú te puedes dar cuenta que lo que tú estás haciendo, quiere hacer, cumple con la voluntad de Dios, es de que tú entiendas que es agradable, que tú te sientas en paz cuando tú quieras hacerlo, asumir eso que tú quieras asumir. Y lo tercero es que es perfecta. O sea, que no da pie a que después de realizar lo que tú vas a hacer basada en la voluntad de Dios, te venga a causar problemas o dificultades. Nada de eso. Así es. Y mira, hermano, esto está así como usted decía. De hecho, usted mencionó un texto que yo tengo aquí como un texto ya para terminar el desarrollo, más o menos, porque se nos está yendo el tiempo. Y está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces usted hace una pregunta muy importante antes de continuar la lectura. Y era, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Por la palabra. Amén. El Espíritu te lo va a revelar, lo dice en 1 Corintios 2 también, cuando dice que Él nos ha revelado a nosotros los misterios, esas cosas escondidas de Él, de Dios. Y el corazón de Dios está la santidad de Dios, porque dice, sé santos porque Dios es santo, yo soy santo. Amén. De que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Entonces dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esto es profundo, podríamos pasar nosotros 6 horas hablando de esto aquí, amado hermano. Creo que las 24 horas del día. Entonces, usted desea conocer la voluntad de Dios. Mi amado hermano, mire, Dios le habla a usted de la fornicación. Y si usted hubiese estado en la actividad, en la conferencia de pareja, regresando al inicio o volviendo al inicio, ¿verdad? Okay. Así le llamaba. Si hubiese dado cuenta, porque el pastor y la pastora trataron ese tema allí, de cuántas cosas Dios quiere librarte, no solamente de enfermedades, sino también de la contaminación de tu espíritu. Porque cuando tú tienes una fornicación, todo lo que genera, toda la maldición que se desprende de ese acto sexual, que desagrada a Dios, porque tienen que entender que el matrimonio o la unión entre un hombre y una mujer, que fue lo que Dios hizo en el Edén a través del matrimonio, lo que establece es la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, eso es santo. Entonces, así mismo el matrimonio debe ser santo. Entonces, Pablo dice aquí claramente que cada uno sepa tener a su propia mujer en santidad y honor. O sea, escúchame, Pastor Sí, sí. Felipe, eso significa que la voluntad de Dios no es que yo tenga otra mujer que no sea la mía. no, eso es. Sí. O sea, La yo no puedo suya. sentirme bien, sentirme agradado, creyendo que la voluntad de Dios es que yo deje a mi mujer y me busque a otra. No. O que yo teniendo a mi mujer, mi esposa, adultere con otra. Así es. O sea, eso no es la voluntad de Dios. Eso Claro. se contrapone con la voluntad de Dios, totalmente. Al igual que engañar al prójimo, porque la Biblia dice aquí, habla de engañar, dice no haga engaño, no cometa engaño en contra de ninguno de los que están a tu alrededor, o sea, de tu prójimo, porque esto dice que Dios venga a todas estas cosas. Entonces, usted quiere hacer la voluntad de Dios, primero sométase a Dios, arrepiéntase, sométase a Cristo, acéptelo como Señor y Salvador, acepte el perdón del Padre, abrace ese perdón y busque y ruegue a Dios porque el Espíritu Santo lo llene, porque el Espíritu Santo lo bautice y empieza entonces a caminar, porque dice aquí la Biblia
que cuando usted desecha estas cosas que Pablo nos habla aquí, usted no desecha solamente a los hombres, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Y para qué el Espíritu está? Dice Jesús claramente, y en un estudio que el Señor me permitió dar conforme a la revelación del Espíritu Santo, Él nos establecía que el Espíritu es quien nos santifica. El Espíritu está procurando constantemente el que nosotros seamos santos, el que nosotros estemos guardados para Dios, el que estemos purificándonos, que nos estemos limpiando a nosotros mismos. Entonces, la voluntad de Dios, al final del cuento o de la palabra, al final del resumen o al final de la vida, es que usted pueda tener una relación íntima con Dios, que usted pueda conocer el corazón del Padre. Y cuando hablábamos de la sabiduría, Pastor Pablo, estábamos precisamente hablando de esto, de ese deseo del corazón de Dios, de ese anhelo profundo, de lo íntimo de Dios, de que usted pueda tener una relación con Él como amigo y conversar como conversamos nosotros diariamente con el Padre, amado Pablo. Claro, es que salimos de Él. Amén. Dice la Biblia que Él no creó a su imagen y semejanza. Así es. Es el único ser sobre la tierra. Ni los ángeles es el único ser sobre la tierra que tiene la imagen y semejanza de Dios. Amén. O sea, por eso tenemos el privilegio de poder contar con la voluntad, con la capacidad de elección del libre albedrío. Dios no hizo un ser que se pueda gobernar o manipular. O sea, por eso el servir a Dios es voluntario. Amén. Necesita que tu voluntad sea movida al arrepentimiento y a reconocer que ha estado alejado de Dios, apartado de Dios, y por eso te ha ido mal. Te ha ido mal. O sea, todo el que violenta o camina en contra de la voluntad de Dios le va mal. Así es. ¿Por qué? Porque está diseñando y ha seleccionado su propio camino. Más, la Biblia dice, Cristo hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La voluntad de Dios, su voluntad absoluta, significa que Él nos ha dado a Cristo Jesús como el camino que nos devuelve hacia Él. Amén. O sea, Y usted sabe algo que me llama mucho la atención, Pastor, no me excúseme. Es un texto que la gente pone mucho en los cristales del vehículo, que dice, Dios lo quiso así. Yo me río y digo, no, realmente Dios no lo quiso así. Tú tomaste la decisión de apartarte, tú tomaste la decisión de pecar, y ahí siempre le digo a la gente, y digo mucho en mi congregación, que el que peca, peca porque deseó pecar, porque quiso pecar, porque Dios siempre te pone dos caminos. El camino de Él, el suyo, el de su voluntad, y ahí está el camino que el diablo te pone, que es el camino de tu propia voluntad, de tu propio deseo. Y hermano, permítame decirle lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino que andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu y la carne se contraponen entre sí para que usted y yo no hagamos lo que queremos. Y mi pastor una vez me predicó, mi pastor Edgar García me predicó una vez sobre esto, y nos predicó en la iglesia sobre esto, y decía, hay dos leones dentro de nosotros, ejemplificándolo, ¿verdad?, el espíritu y la carne. Y decía, el león que usted alimente, ese va a sobrevivir. Si usted constantemente alimenta su carne con pornografía, si constantemente alimenta su carne con mentira, con engaño, con grupos donde se practiquen cosas que a Dios desagradan, pues precisamente la obra de su carne va a ser esa, no el fruto, la obra de su carne va a ser esa. Ahora, si usted, como yo le digo a los hermanos de la iglesia, aliméntese de la palabra, aliméntese con mensajes de hombres que tengan testimonio de haber alcanzado, que son gratos delante de la presencia de Dios. Si usted hace esto, créame que el fruto que se va a manifestar en su vida será el del Espíritu Santo y no el de la carne, hermano. sí, porque la obra de la carne se basa en práctica. Amén, así es. Por eso dice obra de la carne, práctica. Porque es algo, una conducta que es asumida y es practicada. Pero el fruto del Espíritu se instala en el espíritu del hombre. Amén. Y no se basa en la práctica, sino se basa en la fe. Así que esa es la diferencia. O sea, por eso es lo radical de Dios en que sometamos la carne y que prevalezca el espíritu y que seamos entes espirituales. Amén. Así No es. espiritistas, sino espirituales. Bueno, hermano Pablo, se nos ha ido el tiempo. Vamos a elevar una oración al Padre en esta hora para que sea Él, ¿verdad?, permitiéndole ver al mundo que nos ha escuchado, pues, cuál es la voluntad, hermano Pablo. Amén. Quiero que donde tú estés, cierres tus ojos y me ayude a esta oración que le vamos a hacer al Señor en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias porque tu palabra ha sido, Señor, predicada, enseñada. Tu palabra ha fluido y ha salido desde este canal. Y yo sé que es para edificación, para salvación, para restauración
de muchos que no han estado escuchando, no han estado viendo en este momento. Gracias por ello. Gracias porque tu voluntad buena, agradable y perfecta se manifiesta en su vida, salvando, restaurando, limpiando, sanando. Gracias porque tu voluntad, Señor, prevalecerá por encima de todos los pronósticos que el enemigo pueda traer. Gracias porque tu voluntad nos sostiene, nos sustenta, nos guarda, nos cuida. Y nuestro deseo, Señor, es que tú nos ayudes a hacer tu voluntad. Que moramos, que la muerte a nosotros mismos sea una realidad. Y que viva tú en nosotros. Que sea tú que gobierne y dirige nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Será hasta el próximo jueves, tu programa Visión de Águila. Dios te bendiga. Shalom. Amén. Telecanal 28, televisión a tu medida.